Estos son los datos de nuestro programa de hoy sobre elecciones en el sistema interamericano. En este año se decidirá quién ocupará 4 vacantes en la Corte Interamericana y 4 en la Comisión. El último periodo de nominaciones para comisionados y jueces del sistema interamericano cerró el 9 de marzo de 2015. En esta ocasión, podrían ser reelegidos para la Corte el chileno Eduardo Biogrossi y el uruguayo Alberto Pérez Pérez. Se propusieron a los siguientes candidatos: Patricio Pazmiño de Ecuador, Eduardo Raúl Zaffaroni de Argentina y Elizabeth Odio de Costa Rica. Por otro lado, Colombia, Panamá, Jamaica, Bolivia, Perú y Trinidad y Tobago propusieron candidatos para la comisión. La representación de México en la Comisión Interamericana continuará por 2 años más en el periodo de José de Jesús Orozco Enríquez y en la Corte Interamericana 3 años adicionales con el juez Eduardo Ferrer MacGregor. Regresamos contigo, Pedro. Pues muchas gracias, Paulina, por los datos que además nos permiten ya ver los nombres y ponerle cara a las personas. Con una cuestión que sí vale la pena subrayar, esto último que nos decía Paulina, de que actualmente México cuenta con un comisionado, que además fue 2 veces presidente de la Comisión Interamericana, Jesús Orozco Enríquez, y con un juez en la Corte Interamericana, que es Eduardo Ferrer MacGregor, ¿no? Es decir, México tiene una presencia en las 2 instancias, pero Malena, quizá esta cuestión incluso física, ¿en dónde están estas 2 instituciones? La Comisión Interamericana tiene su sede en Washington y la Corte Interamericana en Costa Rica, es decir, hay que movilizarse a los 2 destinos, digamos, para poder llevar un caso a ambas instancias. ¿No? Están en estas 2 instancias. Ambos están integrados, como lo decía José Ricardo en la cápsula inicial, por 7 integrantes, 7 comisionados, 7 jueces. En el caso de los comisionados duran en su encargo 4 años. 4 años. Y en el caso de los jueces, 6 años. ¿Se pueden reelegir? Sí. Ambos por un solo periodo. Entonces podría eventualmente un comisionado 8 años y un juez 12 años. Y una regla es, no puede haber nacionales, más de un nacional de un estado en cada órgano. Eso es importantísimo. No, hoy México no puede proponer porque ya tiene, digamos, una posición en cada puesto. Exactamente. Ok, ese me parece que es como un dato importante. Ahora bien, se pueden reelegir, me decían. ¿Hay candidatos a reelegirse en la comisión y en la Corte? Sí, lo decía incluso la propia cápsula al inicio, hay 2 candidatos para reelección en la Corte Interamericana, que son, digamos, de nacionalidad chilena y uruguaya. Hay 2 que podrían eventualmente. Exactamente. Que es una práctica que ha demostrado ser muy útil. Digamos, si uno mira en perspectiva, por ejemplo, otro juez mexicano, don Sergio García Ramírez, que también presidió la Corte Interamericana, se reeligió. Y esto es un estímulo interesante, aunque hoy hay una discusión valiosa sobre si sería mejor ampliar el periodo, quitar la reelección, pensando en que en este tránsito de reelección la tentación de intentar influir en los jueces para efectos de reelegirlos por parte de los estados puede ser, digamos, un riesgo serio que hay que evaluar. Ok, el procedimiento de elección, Malena. Es decir, ya entendimos, hay 2 órganos, 7 miembros, ahora se renuevan 4 y 4, está abierto hoy, entiendo, el procedimiento de elección. ¿Quién elige? ¿Cómo funciona? A ver, tanto para la Comisión como para la Corte, los estados proponen, los estados miembros de la OEA, en el caso de la Corte tienen que haber ratificado la Convención Americana, proponen candidatos. Esas personas que vimos las propusieron sus respectivos estados. Digamos, en la Comisión se establece que pueden 3 candidatos para Comisión, 3 candidatos para Corte. Idealmente, no todos del mismo estado, sino se busca que ahí estén también sugerencias de otros estados, ¿no? Y luego estas propuestas de los estados llegan a la Asamblea General de la OEA. La Asamblea General de la OEA sesiona en junio. Y en el marco de esta asamblea, todos los estados parte votan el catálogo de candidatos que fueron presentados por los estados. Entonces sí es un procedimiento de elección complejo, porque son todos los estados miembros de la OEA los que van a tomar la decisión. Aunque aquí, Pedro, no sé si me permites hacer un comentario importante. ¿En qué órgano decide quiénes son los candidatos a la Comisión y a la Corte? Un órgano político. ¿Esto qué quiere decir? Son los estados los que deciden quiénes van a integrar 2 sistemas y, lo voy a decir quizá de manera muy burda, lo deciden con base en criterios políticos. Es decir, no, pues es un tema importante. No sé, intercambio de votos con otros estados, y me parece que dejando mucho de lado los perfiles, las cualidades, las formaciones y las necesidades del sistema. Es decir,
Es importante, Este es porque todo además un los tema. estados son, digamos, los mismos actores que eventualmente se ven afectados por las decisiones de Exactamente. estas instituciones. Y esto ha sido algo que se ha cuestionado desde la reflexión de cómo se seleccionan, aunque viene funcionando así. Okay. Digamos, me parece relevante mencionarlo porque es algo que llama la atención, ¿no? Okay. Ese es un Al buen menos punto. de entrada. Malena ya anunciaba algo que también platicamos con Ricardo, que es el tema de los perfiles, Samir. Si me ayudas a imaginar cuál es el perfil ideal, diferenciando o no, tú me dirás si es necesario, de un comisionado, una comisionada, hay que decirlo también así, o de un juez, una jueza. Mira, yo creo que en un nivel de discusión respecto a qué es la comisión, qué es la Corte, y el perfil más proactivo que debe tener la Comisión Interamericana, creo que el énfasis del requisito de la alta experiencia en asuntos de derechos humanos debe ser fundamental. Expertos en derechos humanos. Expertos en derechos Dato humanos, pero expertos en derechos humanos en el nivel de la acción política, de defensa, de reivindicación, no necesariamente en el nivel, digamos, de, por ejemplo, académico o en el nivel de operación a nivel institucional Entonces, interno. tú dirías en la comisión expertos, y si me permites decirlo así, activistas de los derechos humanos. Exactamente, ¿no? ponemos con un marcado compromiso por el respeto y garantía de los derechos humanos. ¿Vale eso también para la Corte? Yo creo que la Corte se permitiría pensar en un perfil un poco más técnico, pero el requisito sigue siendo el mismo de conocimiento profundo en derechos humanos. Hay un requisito subjetivo que por sí resulta muy cuestionable, que es el de la alta autoridad moral. ¿Qué significa eso? Siempre ¿Cómo son de se esos analiza? conceptos muy difíciles, ¿no? Y que puede ser, al final de cuentas, un derrotero para definir también, no por activo, sino por pasivo, es decir, no en aquellas situaciones en donde se tenga, sino en aquellas donde no se tenga. A ver, si participaste en un régimen dictatorial, ¿Cómo? no tienes alta autoridad moral en derechos humanos. Si te caracterizaste participando en un gobierno represor, aunque no fuera una dictadura, a mi juicio no hay una alta autoridad moral en materia de derechos humanos, la puedes tener en otra dimensión Pero de la hay vida que ir política. definiendo el sentido de ese Exactamente, entonces ese requisito me parece que tiene mucho más en la negación del requisito que en la confirmación del requisito. Hay un punto, Malena, que Ricardo nos anunciaba, además, digamos, de estos que ya nos plantea Samir, que tiene que ver con la independencia. Y creo que tiene que ver con esta reflexión política que tú hacías, que por supuesto que se vale hacerla. Claro. ¿Independencia frente a quién, Malena? A ver, yo creo que este es un criterio y además hay que decirlo. La Convención Americana que establece los requisitos que debe cumplir un comisionado o un juez no establece como criterio la independencia. Que no está expreso. No está explícito y me parece relevantísimo que lo esté. ¿Qué quiere decir esto? Que un comisionado o un juez no tiene que estar vinculado con ningún poder, público o privado, que lo limite en la toma de decisiones. Y además esto también tiene que ver, tiene como varias dimensiones. Una dimensión individual y una dimensión institucional, es decir, la persona, sea mujer o hombre, no puede estar vinculada en lo personal con el Estado o con una institución, ¿no? Y adicionalmente, creo que la independencia, digamos, debe verse no solo en el momento en que es seleccionado, sino también en su encargo. Ok, está muy bien ese punto. Ahora, eso es un atributo. Sí, por favor, Malena. Una cosa que, digamos, se ha comentado mucho en relación a la independencia, porque pareciera haber una contradicción entre los requisitos que se ponen para ser comisionado y juez, o las características del cargo y el tema de la independencia, y es el siguiente. Los comisionados y jueces realizan su encargo de manera honorífica, sin salario de por medio. A ver, eso es importantísimo. No son gentes que tengan, digamos, grandes salario, oficinas, nada. Autos, choferes, dinero. ¿No? ¿No funciona así el asunto? No, es un cargo que se desarrolla de manera honorífica y esto supone para los comisionados o los jueces que tienen que desarrollar alguna actividad adicional para sobrevivir en su... Y esto se ha planteado como un dato relevante en la medida que puede de alguna manera limitar la independencia en su actuación. Pero eso un por punto un lado. Importantísimo, ¿no? Porque te habla también de, digamos, el perfil y la vocación de estas instituciones, porque por ahí alguien podría imaginar que se trata de cargos que en fin, te van a garantizar económicamente, y no, nos dice Malena todo lo contrario. Son cargos, es muy importante este punto, ¿verdad? Realiza una tarea muy difícil, una tarea en temas muy delicados y la realizan en una situación económicamente muy precaria, ¿no? Y hay otro tema que platicaba también Samir, que tiene que ver con la duración en el encargo y la posibilidad de reelección. Si los comisionados o jueces están con la posibilidad de ser reelegidos, de pronto quizá no es una fórmula que ayude a que las actuaciones sean... Los lleva a acercarse al Estado para que los vuelva a proponer. Exactamente. Punto Comento importante. esto simplemente porque me parece que desde el diseño
de los cargos, hay estos dos elementos que de alguna manera pudieran incidir en la independencia del ejercicio de ellos, ¿no? Sí. No, es que quería poner un poco en esta perspectiva del perfil y los requisitos, una idea que me parece que es fundamental. Uno puede identificar dos momentos en este proceso que se está viviendo. Uno en curso, que es el de la postulación, la propuesta de candidatos, y otro que se viene en la sesión próxima de la Asamblea General de la OEA, que es la elección propiamente dicha, digamos, una votación en donde se va a decir, estos son los 4 nuevos jueces, los 4 nuevos comisionados o comisionadas, pero si uno lo mira en perspectiva, hay una regulación más o menos clara, a pesar de que es incompleta, de cómo se hace el proceso de selección, una iniciativa de postulación, una legitimación de postulación, pero no se dice nada respecto de cuál es el proceso para postular. Entonces, temas de transparencia, de relevancia pública, de interés general. No se sabe cómo llegar. No se sabe cómo. Y entonces un Estado como México, como Colombia, como Venezuela, puede postular, bueno, Venezuela es un caso complejo, pero por la propia denuncia que hizo la Convención, pero Brasil, puede postular candidatos a partir de la idea de que el gobierno de turno dice que este es el mejor perfil. Entonces hay un problema de rule of law, digamos, un problema de definición desde las normas, tanto las internas como las internacionales, insistiendo en que esto es un sistema de 2 niveles. Las normas internas deberían tener un reflejo en esta potestad postulatoria. Entonces no hay un desarrollo. Y esto tiene una implicación adicional. Si uno mira en perspectiva la Convención Americana, el artículo 35, si no recuerdo mal, dice que los comisionados, no dice lo propio de los jueces, los comisionados actúan en representación de todos los estados miembros de la OEA. Entonces, estos son los representantes, no solo de un estado, de todos. A ver, y ese punto, representatividad, porque hay esta representatividad política, pero también Ricardo nos hablaba de otro tipo de representatividad, claro. que me lleva, Male, a pensar ya no en cada candidato, sino en el cuerpo en su conjunto, ¿no? Uno esperaría, eso es otro elemento. ¿Cómo deberían de ser, digamos, estos dos órganos colegiados? Vale, uno esperaría, digamos, mínimamente, que los dos órganos que representan a la región tengan esa representación, y esa representación en varios niveles. No solo sistemas por jurídicos, por ejemplo, bueno, importante. grupos diversos que hay en la región, y por supuesto geográficamente. A ver, ¿qué quiere decir sistemas jurídicos? Hay dos sistemas, los países de la región se organizan jurídicamente, adoptan. Ahí hay dos sistemas, hay el anglosajón y el del derecho civil. Exactamente, bueno, que los jueces y comisionados estén formados, exactamente. Importante. El tema de la representación de grupos. A ver, la Corte Interamericana actualmente está formada por 7 jueces hombres. Jueces hombres. Jueces no hombres. Hay jueces no hay mujeres. una sola mujer. Y hay candidatas, por lo que veíamos. Hay una. Una candidata de Costa Rica. Hay sí, es una. Es una candidata. Exactamente. Pero a ver, un dato. Ha habido 35 jueces en la historia de la comisión, de las cuales solamente ha habido 4 mujeres. Es decir, el 11% de los espacios que ha tenido la Corte Interamericana ha sido ocupado por mujeres. Sí es impresionante, sí es abrumador con los temas que ahí se discuten, ¿no? Muchos de los cuales... No hablar de representantes indígenas. Ni en la comisión ni en la Corte ha habido un representante indígena. Okay. Ha habido, si no mal recuerdo, 7 representantes afrodescendientes en la Comisión Interamericana. 7 de 66, o sea, al final sigue siendo una subrepresentación. No, tiene razón. Y, a ver, esto de la representatividad no es un elemento subjetivo. Tiene que ver, me parece que en la composición de los órganos está en juego la legitimidad de sus decisiones. Si tenemos una corte y una comisión que están integradas de manera no representativa, de alguna manera estamos restándoles fuerza a sus decisiones. Claro, generamos un contexto en el cual que no ayuda. Hay escepticismo a las decisiones. Que no ayuda. ¿No? Entonces, me parece que el tema de la representación es súper relevante, y además también decir un tema geográfico. O sea, es relevante también que en los dos órganos encontremos presencia de todos los países de la región, ¿no? Ha habido países que han llevado mucha mano, México es uno de ellos. Sí, que hemos tenido bastante presencia. Y hay países que no se han representado nunca. Bolivia, por ejemplo, nunca ha estado en ninguno de los órganos. Guatemala, El Salvador. Me parece, esto, digamos, lo comento ahora porque este es un llamado a los estados. Es importantísimo. Propongamos nombres. No puedo creer que en Guatemala no haya perfiles, que no existan personas que puedan estar en estos órganos, ¿no? Nos quedan 3 minutos y hasta donde quieran, porque depende de cuánto quieran pronunciarse de las personas, de las gentes, pero ¿cómo está la baraja de nombres para esta integración? ¿Qué opinión les da? ¿Hay buenas posibilidades de tener unas buenas integraciones o no? Combinando esto, ¿no? Perfiles individuales, representatividad, imparcialidad. Samir. Mira, Pedro, yo creo que ahí hay un argumento que vale la pena decir ahorita en este espacio.
la representatividad o la falta de representatividad, incluso de los perfiles que uno ve hoy, que son más perfiles, digamos, de orden tradicional, hombres en su gran mayoría, una sola mujer para la Corte, uno esperaría, para pronunciarse expresamente, que esa mujer quedara. ¿Que es buena? Es buena, tiene un buen perfil. Entonces tiene un buen perfil, Exacto. es una buena candidata y Zaffaroni es un hombre con muchas tablas. Zaffaroni de Argentina, ¿no? De Argentina. También. Puede ser un hombre que ha tenido cuestionamientos, etcétera, pero es un hombre que podría inyectarle a la Corte Interamericana un nivel académico muy interesante. Hasta ahí, digamos, los demás candidatos me parece que el perfil que se ofrece públicamente es más tradicional. no es, digamos, que dé demasiada información. Pero me parece, y Malena planteaba un punto en este sentido que creo que vale la pena retomar, y es ¿por qué no hay mejores perfiles y por qué no hay representatividad? Porque esta postulación es un acto político que refleja la dimensión plural de los estados. Ok, me parece importantísimo. ¿Y sociedad civil qué papel tiene en este asunto? Cuando platicábamos, Pedro, de cómo se da el proceso de selección, no se necesita, digamos, indagar mucho. Es un proceso completamente arbitrario, por decirlo de manera simple. Los estados proponen y los estados de manera secreta votan. Uno nunca se entera las razones por las cuales se votó, por qué este candidato y por qué no otro. Y sociedad civil nunca apareció, la academia tampoco, es decir, la posibilidad, la apertura, la existencia de espacios en los cuales a nivel nacional pueda, por ejemplo, debatirse. México propone estos 3 candidatos porque este perfil es, digamos, es sólido, tal. No existe. Hacia dentro del país y hacia los países de la región, obviamente, porque hay redes muy importantes que acompañan, que usan y que siguen el sistema. Yo creo, a mí me parece que hay, en el proceso de selección de los candidatos, hay como lo que ocurre a nivel nacional y lo que ocurre en el ámbito internacional. Y en los dos me parece que hay una falta de transparencia y de apertura a que participen personas interesadas en el tema y que saben del tema y que podrían aportar elementos para las decisiones de los estados. ¿Qué diríamos, Samir, de cara a este nombramiento? ¿Qué podríamos hacer? Estar atentos, generar un contexto, digamos, de acompañamiento. ¿Qué es lo que nos toca frente a nombramientos que parece que están lejanos, pero que ustedes nos han ayudado a entender que son muy relevantes? Mira, yo concluiría con una reflexión. Esta decisión de una nueva corte, lo decían al inicio, en la cápsula inicial, una nueva corte, una nueva comisión, es un tema de interés público. Interés público interamericano. Nos toca a todos, a todas, porque de quienes lleguen dependerá en último momento la garantía o no de nuestros derechos humanos, que son los más fundamentales, y una democratización y una dignificación del contexto político jurídico de América Latina. Eso es lo que está en juego. Pues con esta reflexión, que asumo que compartes, Malena, porque yo también lo hago, nos quedamos. Gracias a los dos por haber estado aquí. Gracias por compartir en verdad sus conocimientos y experiencia sobre un tema relevante y complejo, ¿no? Y espero que no sea la única vez que estén aquí en Observatorio, porque creo que valdrá la pena, una vez que los nombramientos tengan lugar, que hagamos una evaluación de qué sucedió y de qué sigue para el sistema interamericano de los derechos humanos. Gracias a usted por acompañarnos a la misión y a la Corte Interamericana. Bien nos decían nuestros invitados, es un asunto de interés público y así debemos atenderlo. Gracias por acompañarnos en el Observatorio. Nos vemos, como siempre, aquí en TV UNAM la próxima semana, el martes a las 9 de la noche.